¿Qué tal amigos? Soy Luis Miguel Díaz Llaneza, como todos los días trayéndoles lo más relevante en el mundo de los negocios y las finanzas. Y sobre todo las personalidades que dan forma al entorno de los negocios en nuestro país. Hoy en entrevista estaremos platicando con Víctor Herrera, él es director general de Standard & Poor's México, y también con David Lia, Senior Analyst para Europa de Control Risk. Estaremos platicando con ellos dos acerca del el tema importante que tenemos hoy, que es el Brexit. Y bueno, también lunes de pymes, y estará conmigo Osvaldo Vicente, él es director general de Expandiendo. Esto es Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Comencemos. Y arranquemos con nuestro recorrido por lo más importante de la actividad de los mercados nacionales e internacionales. Durante la cuarta semana de junio, la Bolsa Mexicana de Valores tuvo una pérdida del 0.93%, luego de la caída que mostró el viernes derivado de una mayor aversión al riesgo por los resultados del referéndum que indicó que Reino Unido saldrá de la Unión Europea. El viernes en particular, la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una caída del 2.73%, el mayor descenso desde diciembre del 2014. En el mercado estadounidense, Wall Street cerró el viernes con un desplome en las acciones de bancos que encabezaron en Wall Street la mayor ola vendedora en 10 meses, en sintonía con la decisión de Reino Unido de abandonar la Unión Europea. Por su parte, Europa cerró un viernes negro con desplomes generalizados de las bolsas de valores europeas, algunas de las cuales cayeron arriba de los 12 puntos porcentuales, en lo que fueron las peores pérdidas desde el 2008. Y arrancando la semana, las bolsas en Asia, a diferencia de las otras regiones, cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Tokio con el 2.39%. En lo que refiere al petróleo, la mezcla mexicana de exportación perdió el viernes $1.79 para ofertarse en $39.48 por barril. En lo más relevante de la agenda económica nacional, iniciamos este lunes con el INEGI dando a conocer la balanza comercial de mercancías preliminar de mayo, seguido el martes por la publicación de los indicadores de ocupación y empleo. El Banco de México el jueves reportará los agregados monetarios y actividad financiera de mayo, así como la decisión de política monetaria, mientras que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dará el informe mensual de la balanza fiscal y la deuda pública a mayo. En la agenda económica en Estados Unidos, esta semana se dará a conocer la balanza comercial de bienes de abril, la actividad del sector servicios PMI y la actividad manufacturera de la Fed de Dallas de junio. También se reportarán los indicadores como el ingreso y gasto personal disponible, así como la venta de casas pendientes de mayo. Pasando a nuestro resumen empresarial, tras el referéndum del jueves en el que la mayoría votó a favor de dejar la Unión Europea, el ministro británico de Hacienda, George Osborne, aseguró que la economía del país es fuerte. En su discurso de esta mañana, antes de que abriera la Bolsa de Valores de Londres, reconoció que como resultado de la decisión del jueves pasado, algunas firmas han frenado sus inversiones y dejado de contratar empleados, y esto tendrá un impacto en la economía. La libra esterlina se desplomó de nueva cuenta para ubicarse en los peores niveles históricos desde 1985 al cotizarse en $1.32 durante la madrugada de hoy. Tras el discurso de esta mañana del ministro de Hacienda británico, George Osborne, la moneda británica se revaluó ligeramente para ubicarse en $1.3436. Los gobernantes de la Unión Europea se reunirán martes y miércoles con la complicada misión de enviar una imagen de unión frente a la decisión de Reino Unido de separarse del bloque. La celeridad que se debe imprimir al divorcio, cuyo inicio depende solo del gobierno británico, avivó las divergencias en el eje franco-germánico, donde reposan las expectativas de liderazgo para sacar a la Unión Europea de esta situación inédita. Al culminar la presente administración federal, el objetivo es alcanzar los 100 millones de usuarios del servicio de Internet, señaló el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.
refiere que en la actualidad existen 60 millones de usuarios y al finalizar el presente año se llegará a 70 millones. Tras el resultado del referendo del jueves en el Reino Unido, el banco HSBC reubicará a 1,000 empleados de su sede central en la capital británica. Analistas económicos advirtieron que la salida del Reino Unido de Europa provocaría pérdida de empleos en el estratégico sector de servicios financieros de la zona conocida como City of London y Canary Wharf, que es la espina dorsal de la economía de Londres. Amigos, vamos a un corte, pero al regresar estaremos platicando acerca del Brexit con Víctor Herrera, director general de Standard & Poor's México, y con David Lea, Senior Analyst para Europa de Control Risks. Regresamos en 2 minutos. La entrevista. ¿Qué tal, amigos? Esto es Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. El tema de hoy, el Brexit, que se dio la semana pasada, y para platicar de ello están conmigo Víctor Herrera, director general de Standard & Poor's México, y David Lea, analista en jefe para Europa de Control Risks. Víctor, bienvenido. Gracias. Un suceso que la verdad es que los inversionistas no habían ya descontado, pensaban que no iba a suceder nada, pensaban que iba a ganar entre comillas, la razón, y que iban a permanecer dentro del Reino Unido, y sin embargo esta gran sorpresa. Sí, fue sorpresa desde el punto de vista de que las últimas encuestas apuntaban que los que votarían para quedarse serían la mayoría, y aunque hubo ruido antes con esa posibilidad y por eso se empezaron a mover los mercados, la diferencia, la verdad es que fue amplia y estamos viendo ya los efectos colaterales de esto, ¿no? Claro. Y yo creo que vamos a tener esta volatilidad por mucho tiempo todavía con nosotros hasta que se resuelva la situación. Así es. Y le doy también la bienvenida a David Lea. David, ¿cómo estás? Muy bien, Luis Miguel. Oye, desarrollos interesantes durante el fin de semana. Estuve siguiendo de cerca lo que sucedía allá en el Reino Unido. Y bueno, está desde las amenazas por parte de Escocia de hacer un referéndum para decidir si salen del Reino Unido y se integran a la Unión Europea. Y también una cantidad importante de jóvenes expresando su desconformidad y saliendo tanto físicamente como en redes sociales a decir, oye, la población grande, la población mayores de edad son los que decidieron quedarse y están afectando nuestro futuro. Pues efectivamente, y lo que se ve es que el país está bastante dividido entre los jóvenes y los más viejos, y también entre el territorio del sí, de lo que querían quedar, que es Londres y Escocia y unas otras grandes ciudades, sobre todo en el norte y en el oeste, y lo demás del país. El centro, el este, más agricultural, más con clase mediana, y también el norte ex-industrial, que ha sufrido mucho en cuanto a la globalización y la inmigración de trabajadores de Polonia, de Eslovaquia, de Europa del Este, y el país está dividido tanto por edad como por actitud social hacia los demás, hacia la gente europea. Escuché también, David, durante el fin de semana que existe ya un bloque de personas que se han unido y están haciendo una solicitud al gobierno para hacer un segundo referéndum, basados en que no hubo más de un 60% de apoyo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Esto es viable? No, yo creo que no. Esta petición de un segundo referéndum lo creó un supporter del Brexit hace 2 semanas, cuando pensaba que su lado iba a perder, y iba a perder justamente. Y lo creó, pero lo dejó en línea, y después del resultado, toda la gente que
que negaron el Brexit, que opositaron al Brexit, han dicho que pues cogemos esto. Pero una petición al gobierno no puede sobrepasar el resultado que hemos visto. Ok. Oye, y lo que vimos son también los impactos importantes en las bolsas, en la libra, y que entonces ya salió el empresariado inglés a expresar su disconformidad. Hemos visto a gente como, bueno, el presidente ejecutivo de Airbus expresando que tendrán que replantear su estrategia en términos del aspecto británico. Hemos visto también a los dueños de British Airways mencionando que esto va a tener un impacto importante, todo el sector automotriz hablando de la posible pérdida de empleos, y también el Ministerio Británico del Empleo, que expresó y reiteró que ellos habían ya hecho un análisis y una proyección de que podría perderse hasta 500,000 empleos de aquí al 2020 con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Sí, y lo peor de todo es la falta de certeza que tenemos ahora. El gobierno no tenía un plan para qué hacer en caso de votación de salida, y la campaña de salida tampoco tenía plan. Así que ahora estamos en un estado de confusión y nadie sabe con certeza lo que va a pasar, ni siquiera si vamos a salir. Claro. O si habrá otro referéndum 2-3 años más allá de ahora, cuando la Unión Europea nos ha concedido un cambio de los términos de nuestra asociación. Así que todo puede pasar, y el plazo de 2 años para negociar la salida no comienza hasta que no pulse el botón de informar a la Unión que queremos salir. Y el primer ministro David Cameron no quiere hacerlo, y dice que es trabajo de su sucesor, que va a ser que entrará al 10 Downing Street en septiembre, se parece. Así que la falta de certeza es la peor cosa en estos momentos. Completamente. Y falta de certeza, Víctor, que entonces está generando especulación. ¿Y qué va a pasar con la deuda soberana del Reino Unido? Pues mira, primero vamos a ver en qué se concentra la economía del Reino Unido, ¿no? Y no es como la nuestra tiene un componente de manufactura muy, muy importante. La de ellos exportan solamente 460,000 millones de dólares al año, que es un poco más de lo que exporta México. Y hay mucha importación, sobre todo de la Unión Europea. Entonces, si tú te pones a ver, más o menos el 30% de su economía es sistema financiero y servicios, entre ellos también construcción, y otro 30% al gobierno. Entonces el punto más vulnerable al ser la capital financiera del mundo es el sector financiero. Y por eso vimos las acciones de los bancos que cayeron 20% a 24% el viernes, y hoy están cayendo otro 3-4%. Entonces, las instituciones financieras son las que están más vulnerables en este momento, y que pueden detonar inclusive algún problema de liquidez que hoy por hoy no se ve como el escenario base, pero que pudiera inclusive tener una intervención adicional del gobierno, que ahí sí ya se liga con tu comentario acerca de la deuda soberana, ¿no? Ok. Víctor, tenemos que ir a un corte, pero al regresar me gustaría que nos platiques también un poco la perspectiva desde México. ¿Qué implicación tiene para nosotros? Claro que sí. Amigos, estamos en Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Vamos a un corte y regresamos platicando del Brexit. Volvemos en 2 minutos. Amigos, bienvenidos de vuelta. Están conmigo Víctor Herrera, director general de Standard & Poor's México, y David Lia, analista en jefe de Europa de Control Risks. David, antes de pasar a la pregunta con Víctor acerca de las implicaciones específicas para México, una pregunta importante para ti. ¿Existe la posibilidad de que Escocia bloquee la salida del Reino Unido de la Unión Europea o no? Existe la posibilidad de que lo bloquee, pero también existe la posibilidad de que el Parlamento británico bloquee
el bloque escocés. Así que si Escocia quiere bloquear la salida del Reino Unido, pues no podrá hacerlo. Lo que sí podrá hacer es preguntar que Escocia tenga otro referéndum sobre la independencia, y eso va a ser muy difícil para el Reino Unido, muy difícil que Escocia quede. En las encuestas hoy dicen que va por un 60% ahora. Claro, sí, en el 2014 tuvieron el referéndum escocés donde afirmaron quedarse en el Reino Unido, pero esto puede cambiar las cosas, y también con el apoyo de Irlanda del Norte, que también ellos quieren quedarse dentro de la Unión Europea. Pero bueno, Víctor, ¿qué implicaciones tiene esto para el resto del mundo y en particular para nosotros? Pues mira, como te estaba mencionando, el primer canal de transmisión podría ser a través del sistema financiero. Los bancos están concentrados en Inglaterra y en Europa. Hay gran incertidumbre no solamente para Inglaterra, que ya estamos viendo la posibilidad de que Escocia se separe, que Irlanda del Norte se separe, y ahí se habla de un referendo para que haya una unificación de las Irlandas. Eso tiene un profundo impacto sobre Inglaterra y tiene un profundo impacto sobre la credibilidad de la Unión Europea, por si alguien más quiere despegarse, ¿no? Entonces, esto lo que origina es de que un centro que atraía grandes montos de inversión las vean frenadas. Estamos hablando por un espacio de mínimo 2 años, de 2 a 7 años. Entonces imagínate tú Europa, imagínate tú Inglaterra sin inversión sustancial durante 7 años. Sería realmente desastroso para sus economías. Y obviamente se tiene que recomponer este flujo de inversión a nivel mundial, y los riesgos bancarios tienen que realocarse a otras geografías, y eso va a traer un escenario de volatilidad sumamente alta para todos los mercados, empezando por los emergentes al cual pertenecemos nosotros. Claro, justamente el viernes en el comunicado de prensa, o en la sesión de prensa que tenía Luis Videgaray y también Ildefonso Guajardo, decían, oye, pues no tenemos riesgos para México porque tenemos solamente un 7% de nuestro comercio exterior es con Europa, y de ese 7% tan solo el 1% es con el Reino Unido. Parece que entonces desde el punto de vista de comercio exterior estamos blindados, pero no estamos blindados de los efectos que pueden tener los mercados financieros. No, y ya viste el tipo de cambio hoy, de nuevo ya está acercándose a los 19.50. Vamos a tener muchísima volatilidad en tipo de cambio por un buen rato. Así es. Víctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. David, también muchas gracias por acompañarnos. Caballeros, les agradezco a ambos. Amigos, esto es Mundo Ejecutivo Express Televisión. Aquí platicamos del Brexit y el importante impacto que está teniendo para el mundo y para nuestro país. Vamos a un corte para regresar. Recuerden que hoy es lunes de Pymes y estará conmigo Osvaldo Vicente. Él es director general de Expandiendo. Regresamos en 2 minutos. ¿Qué tal, amigos? Gracias por continuar con nosotros, lunes de Pymes, y está conmigo Osvaldo Vicente, director general de Expandiendo. Osvaldo, bienvenido. Gracias, Luis, por tu invitación. Saludos a tu público. Encantados de tenerte. Platícanos, ¿qué es Expandiendo? Bueno, Expandiendo es una organización mexicana que hoy tiene presencia en 7 países. Estamos en Europa, en Sudamérica y en México y Estados Unidos, obviamente. Y nos dedicamos al desarrollo de organizaciones. Trabajamos con empresas micro, pymes, hasta grandes empresas. Y lo que nos interesa mucho es el desarrollo no solo de la organización, sino de sus integrantes. Tenemos una frase que compartimos siempre, es agregamos valor a las organizaciones y a las personas. Extraordinario. Y que es algo que vemos que por desgracia en México no damos tanto énfasis, mientras que en Estados Unidos más del 50% de las empresas tienen un enfoque claro en el desarrollo organizacional. En México 1 de 10 tan solamente. Efectivamente, 93% de las organizaciones en México no tienen claro su futuro en atracción de talento, en desarrollo de talento, en planes de capacitación. De hecho, si observamos el mundo PYME,
solamente el 20% de ellas sobrevive los 2 primeros años. O sea, y creo que ese es un indicador donde tendremos que voltear a ver qué está pasando con ellas. Hay muchos programas, hay muchas iniciativas privadas y de gobierno que permiten que estas se desarrollen. Sin embargo, algo pasa. Y nosotros, a través del trabajo que hemos desarrollado con las empresas, con las organizaciones, hemos observado algunos puntos. Y el primero de ellos es el liderazgo. El liderazgo en las organizaciones, y esto es a todos niveles. Empresas micro, empresas grandes. El liderazgo en ellas, 97% de sus líderes conocen su estilo de liderazgo. O se han preocupado, no conocen su liderazgo y no se han preocupado en desarrollarlo. Solamente el 3% lo tiene muy identificado y tienen programas de liderazgo perfectamente establecidos. Por lo tanto, podemos afirmar que los equipos en México no están siendo liderados adecuadamente. Tenemos grandes jefes, pero nos faltan líderes. Claro. Y eso creo que permea no solamente en el entorno empresarial, lo podemos ver en otros ámbitos. Completamente, y que entonces a veces nos perdemos en los temas de la preocupación inmediata del negocio, nos olvidamos del personal y no nos damos cuenta que el negocio lo hace el personal y que un personal motivado que trabaja en equipo, etcétera, es muchísimo más productivo y eso nos va a dar mejores resultados para la empresa. Efectivamente, cuando nosotros nos enfocamos hacia el personal, le damos la oportunidad a nuestra organización de tener mejores resultados. Completamente. ¿Dónde los pueden encontrar, Osvaldo? Nos pueden encontrar en www.expandiendo.com o en nuestro teléfono de nuestro conmutador 5636-2610. Extraordinario. Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por invitarme, Luis. Al contrario, amigos, esto fue Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Muchas gracias por acompañarme. Mañana será martes de tecnología. Aquí los espero. Que la pasen muy bien. Hasta luego.